Mastercam Torno. A continuación explicaré cómo se hace la programación para algunos procesos de torno, como por ejemplo los cilindrados exteriores, ranuras, roscados perforados, tronzados y la configuración de la máquina como tal. Entonces, pues lo primero que ustedes ven ahí es el modelo en estructura de alambre, ¿sí? El modelo fue realizado en un sistema de CAD, ¿cierto? Como este que se ve aquí. Y pues se alcanza a ver la geometría que él tiene. Si yo hago un corte de sección, ¿cierto? Pues me doy cuenta básicamente de su geometría externa e interna en detalle. Para el proceso de exportación, como lo expliqué en el modelo anterior, si lo vamos a exportar en 3D, pues simplemente aquí yo lo pongo, por decirlo así, con isometría, control 7 en este programa, y le digo que lo salve, ¿cierto? Como por ejemplo un archivo de Parasolid, ¿sí? El archivo de Parasolid, este de aquí, asterisco.x-t, y le doy el nombre y lo salvo. Si necesito sacar la estructura 2D, recuerden, tiene que estar en una posición normal al punto de observación. Y aquí yo simplemente le digo que lo salve como. ¿Sí? Y aquí escogería el formato de AutoCAD, en este caso, y le digo salvar. Le doy el nombre. Aquí me muestra esto, ¿cierto? Y configuro pues lo que quiero exportar y ahí se vería. ¿Ok? Esa es la situación allí. Bueno, listo. Si yo quisiera ver la parte interna y exportarlo, pues simplemente abro el croquis, ¿cierto? Y lo exportaría a partir de ese croquis. Bueno, para que me muestre toda la parte interna como tal. Una vez realizado esto, ¿sí? Vamos al software de CAM, ¿cierto? Y realizamos en primera instancia la importación de toda la geometría 2D, ¿sí? En una capa que se llama todo. Adicional a eso, yo puedo traer, digamos, la capa de, digamos, por decirlo así, una capa nueva, a ver, dos, y le vamos a decir que vamos a traer la geometría en 3D, ¿sí? Entonces lo quiero combinar con este ejercicio, entonces simplemente le digo archivo, le digo combinar, ¿cierto? Y busco la referencia de la pieza, en este caso le digo que lo inserte la capa activa y configuro la operación. Entonces, si yo le doy al 7, pues lo tendríamos ahí. Y si quiero ver la geometría bidimensional, ¿sí? Entonces se vería ahí. ¿Ok? Ahí se ve más o menos la estructura de la geometría. Eh, Aquí, pues, es importante pues estar salvando periódicamente para evitar algún inconveniente en un momento dado. Bueno, entonces ahora lo que se hizo fue crear las capas para las diferentes operaciones de mecanizado, dentro de las cuales pues tenemos la de cilindrado refrentado, ranura, rosca M24x3, tronzado. Se hizo un respaldo de todas las entidades y aquí está también la capa de perforado diámetro 3, que es este agujero que se ve aquí. Entonces vamos a dejarlo acá en cilindrado, ¿cierto? Ocultamos el sólido y ocultamos todo. Solamente vamos a dejar la capa de cilindrado. Bueno, entonces aquí en trayectorias, como ustedes ven, pues no hay absolutamente nada, ¿cierto? Entonces vamos a crear la máquina de torno y predeterminado.
Entonces tenemos esto ahí. Ahora, pues viene la configuración, ¿cierto? De la máquina, dentro de lo cual, pues tenemos lo siguiente. Eh, Vamos aquí a archivos, ¿sí? Y ahí en los archivos está toda la parte de la configuración de las librerías de herramientas, ¿no? Las librerías de los postprocesadores, las librerías de las trayectorias como tal. Pues esta parte por ahora no la vamos a tocar. En la configuración de la herramienta, pues vamos a ajustar de acuerdo al número de programa que le vayamos a dar y que los cálculos de parámetros de corte, lo que es el tema de los avances los avances y las revoluciones, los calcule en función desde la herramienta o desde el tipo de material, ¿sí? O definidos por el usuario. En este caso, pues le voy a decir que lo haga desde el material. Le digo que asigne automáticamente el número de la herramienta en secuencia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una librería de más de 300, 400 herramientas para los diferentes procesos y lo que buscamos es que nos queden en el orden, ¿sí? En un orden que vaya del número uno hasta el número X, que sea el número máximo de posiciones que tiene la torreta de la máquina. Adicional a eso, pues quiero hacer el comentario de que uno puede personalizar y puede crear sus propias librerías de herramientas en función de lo que usted tenga en el laboratorio o en el taller, personalizada ya con los parámetros de corte, que cuando usted las cargue ya esté la información puntual, las posiciones donde usted las tiene montadas. Eso le permite a usted ganar tiempo. Aquí está pues el inicio de la secuencia, el número de programa, digamos que arranque en uno y que haga incrementos de uno. Ese es el número del bloque o de la línea. Y aquí está la opción de seleccionar el material que aparecen los parámetros por default, pero yo puedo cambiar también aquí el material. Simplemente le doy acá en seleccionar, le digo torneado actual, le digo torneado biblioteca y aquí aparecen las librerías de herramientas que, pues, o la librería de herramientas que tengo disponible con algunos de los materiales típicos. Si yo voy a trabajar, por ejemplo, duraluminio o aluminio 7075, pues seleccionaría este, ¿cierto? Y luego pasaría a esta pestaña que es la configuración del material en bruto. Entonces es importante tener en cuenta aquí cómo está ubicada la copa de la máquina, si está al lado izquierdo o al lado derecho, ¿sí? Entonces, si está al lado izquierdo, pues yo le doy propiedades, ¿cierto? Y aquí definiría el bloque de material, ¿cierto? Entonces, si digamos no recuerdo, aquí en el caso del diámetro exterior le digo seleccionar, vengo acá, ¿cierto? Y le doy un clic ahí para que él me retraiga esa medida. ¿Ok? Dice que tiene 60,87. Y aquí la longitud tiene 50. Vamos a decir que es de por ahí 170 milímetros. Y lo que sobresale en el eje Z, vamos a decirle que es 1,5 milímetros. Esto teniendo en cuenta el corte que se le hace en la siguiente mecánica, que seguramente no va a quedar perpendicular al diámetro exterior y genera un vaivén en el momento en que lo ponga a rotar en la copa de la máquina. Entonces ahí lo está. Si yo quiero verlo de manera preliminar, pues vería algo así, ¿sí? Le di al uno, se vería más o menos el bloque de material así. Ahora yo podría aumentarle un poquitico más el valor del diámetro, digamos aquí a 61,5 por decir algo, ¿sí? Le digo que me lo muestre de manera preliminar y ahí lo tenemos, ahí se aumentó un poquitico. Bueno, después de esto, le doy escape aquí para regresar al pantallazo anterior y ahora voy a buscar, darle a aceptar aquí, perdón, que ya he configurado esta parte del bloque de material y ahora voy a configurar lo que es el sistema de agarre de la copa. Recordemos que para este caso utilizamos una copa autocentrante. Entonces, primero verificar que el lucillo esté a la izquierda, correcto. Luego le doy aquí en propiedades, ¿sí? Y aquí está la configuración pues de esas mordazas, garras. Voy aquí a parámetros, ¿sí?
Y aquí le voy a dar el diámetro. Entonces, creo que le hemos dado 61,5 por 2, serían 123. Y el valor de Z, digamos, menos 140 milímetros. Le digo que me lo muestre de manera preliminar, ahí estaría. Entonces, como el diámetro, perdón, aquí la ubicación de las mordazas se hace en función de los radios, entonces, pues simplemente esto lo divido entre dos. ¿Listo? Vuelvo y le digo que me muestre el preliminar y ahí se vería. Tengo que tener en cuenta que haya una distancia de separación prudente aquí, porque cuando haga el proceso de tronzado, seguramente la herramienta que voy a utilizar tiene el cuerpo, ¿cierto?, a la izquierda. Entonces, si dejo esto muy próximo a la geometría, seguramente puede generar una colisión, ¿sí? Entonces, lo dejo allí de manera prudente para garantizar de que no haya ningún problema posterior. Listo. Después de eso, pues aquí le doy aceptar, ¿cierto? Y ya tendríamos configurado esta parte. Si yo le doy al 7, se vería de esta manera, ¿sí? Si yo quiero ver el sólido allí colocado, pues recuerde que ya lo tenemos acá. Entonces simplemente pues lo visualizo y se vería de esa manera, ¿ok? Ahora lo que vamos a hacer es generar el primer proceso de mecanizado, pero bueno, tener en cuenta aquí que en este caso el eje X es el que va a definir los diámetros y el eje Z es el que va a definir las longitudes. En el momento en que yo haga el postprocesado, seleccionando correctamente el postprocesador, él me va a generar automáticamente los valores de X para definir diámetros y Z para definir longitudes. Otra cosa que es importante tener en cuenta acá es que la ubicación del cero de pieza está en el extremo derecho de la pieza, en el centro. Es decir, que todos los movimientos que va a hacer la herramienta se van a realizar en el segundo cuadrante por la disposición que tiene la torreta de la máquina. ¿Ok? Entonces, todos los valores en X van a ser positivos, que son los que definen diámetros, y los valores de longitud van a ser negativos, ¿no? En el eje Z. Bueno, entonces aquí reviso. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, veo que está sobrando esto. Ya como lo vimos ahora en la estructura de alambre, pues simplemente vengo acá, filtro y borro este elemento. Bueno, es importante también chequear, ¿cierto? Que sea la única capa activa y que no haya duplicados, ¿sí? Entonces revisamos acá y aquí el filtro me dice que está correcto, no hay ningún tipo de duplicado. Bueno, entonces ahora voy aquí a trayectorias, ¿sí? Si a usted se le llega a cerrar aquí el menú de trayectorias, pues no pasa nada, simplemente lo que va a ir aquí es a vista y marca este de trayectorias, o si se le ocultó el de capas, pues marca el de capas, ¿ok? Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a generar el primer proceso, ¿cierto? Aquí y vamos a generar, por ejemplo, una trayectoria de torno, clic derecho del mouse y aquí tú le vas a decir, por ejemplo, desbaste. ¿Sí? Entonces, es importante tener en cuenta aquí que los tres planos, tanto el plano de creación de la parte, ¿cierto? Como el plano de creación de la herramienta y el plano de creación o el UCS activo estén los tres en el mismo sentido. Entonces, en este caso, observen que hay una inconsistencia porque estos están en frontal y el plano activo está en superior. Entonces, simplemente, pues yo lo que hago es cambiarlo aquí, ¿sí? Para que los tres me queden como lo necesito. Y le doy clic derecho del mouse, trayectorias de torno, y aquí voy a darle desbaste. En este momento lo selecciono con estructura de alambre, plano de creación de parte y encadenado. Y simplemente pues le doy un clic aquí y observe que automáticamente se selecciona toda la geometría. Si no se selecciona todo el segmento de geometría, se detiene por ejemplo aquí, quiere decir que aquí hay un problema. O uno, está abierta la geometría, o dos, está replicada. Por eso es importante hacer esos análisis previos que mencioné ahora. Si eso es correcto, le doy a aceptar
¿sí? Y aquí trabajo o selecciono la herramienta que voy a emplear. En este caso voy a trabajar con la T0101 que tiene un radio del inserto de 0.8. La selecciono aquí, le doy doble clic y aquí ya la tendría. Aquí están las especificaciones técnicas del inserto. En este caso me dice que tiene 0.4, el círculo inscrito es de 12 milímetros. El radio de la punta es de 0.8 milímetros. Y aquí están los parámetros del porta herramienta en el cual se monta. Esto ya viene de fábrica. Y aquí está la referencia pues, que tiene el porta herramienta. Y aquí está la referencia que tiene el inserto, una CNMG 120408. Bueno, si eso es correcto, pues chequeo ahora los parámetros de corte, ¿no? Entonces, recuerden que los parámetros de corte están en función de el material de la herramienta, ¿sí? Que estás trabajando, ¿sí? Está en función de el material que vas a trabajar, ¿cierto? Y está en función de la capacidad instalada que vos tengas. Entonces, aquí se ven algunos de esos parámetros, ¿sí? Aquí está, por ejemplo, para el tema del inserto. Eh, Aquí está lo del tema del porta y aquí está el tema de los parámetros para el inserto. Ahí está la especificación que tiene este inserto. ¿Ok? Aquí está la compensación, cómo se haría en el palpador de la máquina, en el torno. La indicación. Bueno, después de esto, pues chequeo o sea, verifico que los parámetros que esté utilizando pues sean los correctos, ¿sí? Para que haya un eficiente uso del recurso. Y le colocaría de pronto aquí el nombrecito, digamos, este es eh, desbaste cilindrado exterior. Luego vengo aquí a los parámetros de desbaste. Y aquí configuro los valores de profundidad de corte por pasada. Entonces aquí, por ejemplo, dice que la profundidad de corte por pasada es de 2 milímetros. La compensación la hace el software, en este caso. ¿Eso qué quiere decir? Que él compensa el radio de la herramienta, pero si yo le digo que le haga el control, entonces ya trabajaríamos con el G41 y el G42, que es para eh, trabajar con la compensación de radio de herramienta, ¿sí? G41 para compensar a la izquierda, G42 para compensar a la derecha. Entonces aquí le dejo los sobremateriales, ¿sí? Y aquí las distancias de entrada y distancias de salida, ¿sí? Aquí se dice que se va a hacer en una sola dirección, como se ve, y aquí está pues los parámetros de entrada y salida que se van a hacer a un ángulo de 180 grados y una distancia de 2 milímetros. Bueno, si eso es correcto, la compensación va a ser a la derecha, es decir, que la herramienta se va a mover a la derecha de la dirección del desplazamiento, ¿sí? De la trayectoria que estoy generando. Entonces, simplemente pues yo le voy a aceptar acá y en este momento pues me genera esto que ustedes ven aquí. Las líneas de color azul básicamente corresponden a los códigos G1, es decir, al avance programado, es decir, que está mecanizando el material. Y el color amarillo corresponde a las retracciones o los movimientos rápidos que pueda hacer la máquina, ¿no? Recordemos que esos movimientos rápidos dependen mucho de la capacidad de los motores que tengamos. Y las líneas rojas son las retracciones que se hacen en forma de diagonal a 45 grados. Cuando ha terminado, está dentro del material, se retira a 45 grados, luego se mueve rápidamente al lado derecho, ¿sí? Si yo requiero cambiar un parámetro aquí, pues voy a parámetros y digamos que le voy a cambiar aquí el valor de la profundidad de corte a 1 milímetro, ¿sí? Si eso es correcto, le voy a dar a aceptar y actualizo la estrategia de mecanizado con este icono que dice regenerar estrategias. Observen que si yo hago la simulación, la herramienta se va a mover a la derecha del contorno, ¿sí? Bueno, ahí estaría. Después de eso, yo puedo hacer el proceso de acabado. Entonces, clic derecho del mouse aquí, trayectorias de torno y escoge acabado. Si usted no la quiere hacer por acá, usted puede hacerla por aquí donde dice torneado
y aquí está el desbaste y aquí está el acabado. O abre este compás acá y ahí les muestra todas las operaciones. Te lo va a hacer por aquí por acabado. Entonces es exactamente lo mismo, plano C, estructura alámbrica, encadenado y selecciono, por ejemplo, esto. Mire que ahí ya seleccionó toda la cadena, le doy a aceptar, voy a trabajar con la misma herramienta para hacer el acabado. Entonces aquí le escribo el comentario acabado. Y en los parámetros, pues tengo que tener en cuenta que los sobremateriales en X y Z deben estar en cero, ¿no? Porque precisamente es un proceso de acabado. Si yo quiero trabajar con G41 y G42, pues aquí le selecciono la opción de control, ¿ok? Y listo. Entonces simplemente pues le doy aquí a aceptar y en ese momento ya se generó la estrategia. Si yo quiero simular esta última, pues la marco allí y aquí le doy el play. Entonces ahí se ve cómo entra la herramienta y es el proceso de perforado, de cilindrado como tal. Yo puedo cerrar aquí estos apartados, ¿sí? Y puedo ocultar las estrategias de mecanizado para trabajar como más cómodo. Entonces simplemente marco la estrategia de mecanizado 1 y 2 con la tecla control y luego vengo a estas olitas y le doy clic para precisamente ocultar. Observen que a medida que yo voy mecanizando el bloque de material va cambiando a la forma que va adoptando la pieza. ¿Ok? Esto digamos sería, en el momento de generar el código, pues sería con decrementos en X, pero también se puede trabajar con la rutina G70 y G71, ¿no? Que son ciclos fijos que tiene la máquina como tal, ¿sí? Ellos están acá, entonces está por aquí por ciclo fijo, aquí, desbaste rápido y acabado rápido, ciclo fijo, de desbaste, ciclo fijo de acabado. Haría esto y simplemente el programa sería resumido trabajando la rutina G70, que es para el acabado, y la G71, que es para el desbaste. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es el proceso de perforado. Entonces, simplemente clic derecho del mouse acá, trayectorias de torno, y aquí van a escoger este que dice perforado. Aquí no voy a hacer refrentado porque lo hice de manera simultánea con el cilindrado exterior en la rutina anterior. Entonces, le digo taladrado perforado. Y aquí le voy a decir que lo vamos a hacer en primera instancia, ¿cierto? Vamos a inicializar esto con una broca de centro, ¿cierto? Entonces, digamos, busco aquí la broca de centros, digamos esta, ¿cierto? Verifico el tema de revoluciones y avances, ¿sí? De acuerdo pues a lo que me dé el cálculo. Y verifico acá que esto esté en absoluto y le voy a dar la profundidad, por ejemplo, de -9. El punto para el taladrado de ubicación, pues lógicamente que en X tiene que estar en el centro porque es el eje de revolución, es el centro de ese redondo. Y el Z sí lo coloco un poquitico retirado por allá a 2 milímetros. La separación la voy a dejar en absoluto por allá unos 3 milímetros también. Y la retracción a 2 milímetros en absoluto. Ok, en este caso voy a trabajar con un ciclo normalito, ¿sí? Es decir, que ingrese la broca de centros a la profundidad de -9 y se retire de una. No es necesario hacerlo con la técnica de picoteado. Y aquí están algunos de los parámetros que están inhabilitados, pero pues si usted necesita habilitarlo, pues lo habilita y lo configura. ¿Ok? Le damos a aceptar acá y ahí se alcanza a ver la inicialización del proceso de taladrado con la broca de centro. A ver, miren, perfecto. Si yo necesito saber tiempos o algo, pues simplemente vengo aquí, donde están las dos flechitas, y acá abajo donde dice información me da el tiempo total de la operación. Él dice que se demoró 2,82 segundos, eh, donde hay un avance, el azul es el código G1 y el rápido es el código G0. La suma de esos dos me da el tiempo total de la operación. Ok. Bueno, recuerden que los ejes se activan con F9, como lo vimos en el video anterior,
y se desactivan, visualiza o oculta. Bueno, después de esto, vamos a hacer lo siguiente. Ya hicimos el proceso perforado, ahora vamos a hacer el proceso perforado, pero ya con la broca de diámetro 10 milímetros, ¿sí? Entonces, pues aquí uno podría, digamos, en las capas, usted tiene aquí la de perforado, digamos, estas tres, yo las puedo visualizar ahí, oculto esto y listo. Simplemente pues vengo acá, le doy, para no repetir lo mismo que ya hice, porque es volver a configurar la misma operación, yo lo que voy a hacer es copiarla y cambiarle tres cositas. ¿Cuáles? Uno, el tipo de herramienta. Dos, la identificación de la operación, el comentario. Y tres, el ciclo que voy a utilizar. Entonces, para ello, pues simplemente selecciono acá, clic derecho del mouse, copiar, clic derecho del mouse, pegar. Una vez hecho esto, entonces simplemente voy a los parámetros y aquí en parámetros de trayectoria, entonces busco la herramienta. Recuerden que aquí nosotros podemos personalizar las herramientas. Y por ejemplo, esta de 12 puntos de la herramienta T112-112, entonces le doy doble clic, ¿cierto? Selecciono la forma de la herramienta y aquí le voy a decir que, por ejemplo, va a tener un diámetro de 10 milímetros, ¿sí? Aquí se lo cambio también para que haya una correlación. Y el porta herramienta, pues también va a ser ajustado para la herramienta que se configuró anteriormente. Si eso es correcto, ¿sí? Le doy aceptar. Aquí están los parámetros que pues se utilizan para esta herramienta, ¿sí? Ahí están los parámetros de corte que se utilizan para dicha herramienta. Bueno, le doy a aceptar acá y busco la herramienta, ¿no? Entonces aquí está, mírela, porque ya la creé, de diámetro 10. Entonces, si yo quiero chequear, pues aquí están los 10 milímetros de diámetro, ¿ok? Y configuro los parámetros de corte y aquí en vez de broca de centros, le voy a escribir broca diámetro 10 milímetros. Recuerden que nosotros podemos personalizar las longitudes, los diámetros de la herramienta como tal, así como el portaherramienta, las distancias totales que hay desde la parte posterior del porta hasta la nariz de la herramienta. Todo eso se puede personalizar. Luego de aquí, pues paso a esta y le voy a decir que digamos que sean menos 25 milímetros de profundidad, por decir algo. Y esto lo dejo exactamente igual. Y aquí, perdón, aquí en el ciclo abro el compás y le digo que lo haga con picoteado. Y le voy a decir, vea, que el primer picoteado sea 3 y los subsiguientes de 3 milímetros, separación entre picoteados de 1 milímetro. Y si le voy a dejar algún retardo, algún tiempo que la herramienta quede allí adentro para hacer algún proceso de pulido o algo, pues lo podría hacer sin ningún problema. Si no, lo dejo como está ahí. Le digo aceptar, aparece la X, pues claro, es lógico porque estaba editando la estrategia y aquí pues yo simplemente lo que voy a hacer es actualizarla. Entonces ahí se alcanza a ver en la simulación el ciclo de perforado con picoteado. Listo. Entonces ahí está. Si yo necesito ver los tiempos de esto, pues aquí me dice cuánto se demora. ¿Ok? Bueno, después de esto, pues yo podría ocultar esta estrategia y esta otra. Puedo ocultar. Ahora vamos a hacer los procesos de ranurado. Entonces me voy a la capa de ranuras que ya la había creado previamente, ¿cierto? Y oculto esta de perforado. Solamente dejo las ranuras, que son estas dos. Es importante recalcar lo siguiente. En todas las estrategias, tanto de cilindrado como estas de ranuras y tronzado, normalmente uno extiende, hace unos arreglos a las entidades para que queden por fuera de la geometría que en este momento se está obteniendo, como lo ven allí. ¿Por qué?
porque cuando la herramienta se aproxima sobre el material, yo tengo que garantizar que no vaya a quedar exactamente aquí en el diámetro que tenía en ese momento el material, sino que quede con un colchón, con un margen de seguridad por encima en este caso, para que haga un posicionamiento seguro. Eso es muy importante. ¿Sí? Entonces, ya la tengo acá seleccionada la primera ranura. Cierro esto, clic derecho del mouse, trayectorias de torno y aquí buscamos la que dice ranura. Entonces, aquí por defecto, pues me aparece que es una cadena y la selección del punto va a ser manual, confirmo. Luego acá selecciono que va a ser una estructura de alambre con un plano de creación de parte y aquí que va a ser de tipo encadenado. Entonces simplemente vengo y selecciono esta geometría, ¿cierto? Le doy a aceptar y ahora simplemente selecciono la herramienta que voy a utilizar para el proceso de ranurado. Aquí pues yo voy a hacer el siguiente comentario, tratar de pronto de utilizar una sola herramienta que digamos en este caso es esta, que es para trabajar a la derecha y miren que el cuerpo está a la izquierda, ¿no? Entonces eh, nos sirve, ¿no? El cuerpo está a la derecha, perdón, como se ve ahí. Esta no sirve. Entonces simplemente le doy doble clic sobre ella, verifico los parámetros, digamos, dimensionales que tiene el inserto, su referencia y todo, y yo podría aquí modificar el valor de, digamos que esta herramienta la fuera a utilizar para ranurado y tronzado. Entonces yo podría decirle aquí, por ejemplo, que la cota C fuera un valor mucho más grande, por ejemplo, digamos que sean 70 milímetros, ¿cierto? De longitud. Y la cota B, digamos que sea de 220, por un ejemplo. Simplemente estoy haciendo un acomodamiento de la geometría para utilizar esta herramienta en dos operaciones, una de ranurado y otra de tronzado. Si yo tengo herramienta de ranurado independiente de la de tronzado, pues lo haría por separado. Pues aquí ya se alcanza a ver el cambio. Aquí le coloco el tema de la identificación de la operación, ¿sí? Y verifico el tema de los parámetros de corte. Recuerden que en estos procesos de ranurado, pues se debe ser un poco conservador con el tema de revoluciones y avances, dado que es un proceso que genera mucha ruptura de herramientas y lamas, ¿ok? Entonces hay que revisar muy bien el parámetro para que la herramienta trabaje correctamente. Después de esto, voy aquí a los parámetros y le digo que la herramienta va a trabajar de manera perpendicular sobre el diámetro exterior que tiene la pieza. Luego voy aquí a los parámetros de desbaste. Aquí, como el inserto decía que tenía 1,85, lo dejo que él haga los cálculos. Le dejo un sobrematerial en el diámetro de 2 décimas y un sobrematerial en Z de 2 décimas al lado y lado. ¿Ok? Y luego, en el parámetro de acabado, verifico que estos sobremateriales están en 0 y 0 en X y Z respectivamente, porque allí se hace el acabado como tal. Si eso es correcto, entonces yo lo voy a aceptar y ahí ya fue generada la estrategia. Si yo hago la simulación del proceso de ranurado, la número uno, pues voy a tener algo como lo que ustedes ven ahí a continuación. Listo. Bueno, es importante pues estar salvando periódicamente y aquí vamos a hacer la otra ranura, pero para hacer la otra ranura pues yo lo podría hacer también de manera independiente. Simplemente pues copio esto, la pego acá y aquí lo único que voy a hacer es cambiar el parámetro de la geometría. Entonces voy aquí donde dice geometría, ¿cierto? Aquí dice cadena, le digo clic derecho, eliminar, le doy clic derecho nuevamente, le digo agregar, ¿cierto? Y aparece la cajita de diálogo típica para la selección de geometría. En este caso, pues va a ser una geometría de estructura de alambre, plano C, encadenado y selecciono las entidades. Dándole un solo clic, él selecciona toda la cadena. Si eso es correcto, le doy a aceptar y lo que voy a hacer acá es regenerar esa estrategia de mecanizado que acabo de modificar. Ahí ya quedaría, ¿sí? Si yo hago la simulación, pues se vería de la siguiente manera. Listo. Ahí ya se retiró, ya terminó.
Después de esto, pues yo marco estas dos y oculto las estrategias de mecanizado. ¿Ok? Me queda faltando la estrategia de al roscado, perdón. Ya hicimos el desahogo, ahora vamos a hacer la del roscado. Entonces simplemente pues selecciono la capa, oculto esta de ranuras y vamos a programar la operación de roscado. Entonces simplemente trayectorias de torno, clic derecho del mouse y aquí buscan la que dice rosca. Entonces aquí tengo que buscar la herramienta, digamos que debo utilizar, es una herramienta para trabajar a la derecha. Entonces busco aquí en las diferentes opciones, pronto podría ser esta, le doy doble clic y aquí verifico que sea para trabajar exteriores, diámetro exterior. Y aquí está el valor de las alturas que tiene, por ejemplo, el perfil. En este caso, la cota C dice que tiene 1.137 milímetros. Recuerden que yo puedo cambiar estas alturas, entonces le voy a decir, por ejemplo, que tiene 1.7, teniendo en cuenta que voy a hacer una rosca M24 por un paso de 3. Entonces le daría, por ejemplo, 1.7 de altura para que alcance a cubrir la altura del perfil o el flanco que tiene el diente de la rosca. Bueno, y aquí está su portaherramienta, no lo voy a modificar para nada, solamente me interesará modificar la altura del perfil. Como es una rosca métrica, pues se supone que el ángulo de esto es de 60 grados, ¿no? Bueno, después de eso, pues aquí colocaría el comentario. Entonces, ¿sí? Rosca M24x3. Aquí hay que tener en cuenta que aquí la máquina se va a mover sincronizada en función del paso de la rosca, ¿sí? Bueno, y las revoluciones que yo pues, que haya tenido, haya seleccionado previamente. Bueno, después de esto voy aquí a los parámetros de la rosca y aquí hay una cantidad de variables que pues deben ser digitadas pues con datos, como por ejemplo los diámetros del núcleo, el valor del ángulo medio, el número de pasadas, bueno, en fin, hay una cantidad de variables que están aquí, pero entonces para hacerlo de una manera mucho más dinámica, pues yo simplemente le digo que seleccione esos parámetros desde la tabla. Entonces aquí yo tengo un estándar Ansimetric y aquí tengo un estándar en pulgadas, ¿no? Y aquí tengo diferentes tipos de roscas, como las roscas NPT, las ADME, en fin. En este caso, pues me interesa el Ansimetric. Y aquí busco al lado izquierdo están los diámetros. En este caso, pues sabemos que es una rosca M24x3. Entonces la busco y aquí está. Entonces le digo que cargue esos datos y automáticamente él me carga todos los, los valores de diámetro del núcleo, diámetro medio, el ángulo medio, el paso, el ángulo de los flancos 60 grados, el ángulo de la rosca, el medio 30 grados. Y aquí en este le voy a dar la profundidad de la rosca. En este caso le voy a dar menos 39 milímetros. Y la posición inicial, pues se la vamos a dar por ahí a 2 milímetros. Bueno, después de eso, aquí están los parámetros de aceleración y desaceleración en la entrada y en la salida. Yo puedo hacer que él entre con un margen de seguridad, digamos, de 10 milímetros para lo que es la aceleración de la máquina. Entonces, digamos, aquí vamos a cambiar a 5 y que en la salida genere, pues, como una especie de diagonal, ¿cierto? Para el desahogo ya final de la rosca, ¿sí? Pues aquí, pues, estos valores normalmente los dejo por defecto y aquí le doy a aceptar. Ah, otra cosita. Aquí, bueno, está esto, parámetros de la rosca y aquí está cantidad de cortes a realizar. Entonces, si yo le doy 10 cortes y la altura de la rosca, aquí dice que es de 1.624, quiere decir que cada corte sería de 0.1624, ¿ok? Teniendo en cuenta eso. Y aquí le voy a decir cuántas pasadas voy a, voy a hacer para el acabado. Entonces, digamos, una o dos. ¿Listo? Si eso es correcto, le doy a aceptar y obtendríamos esto que se ve aquí. En total serían 13 pasadas, ¿no? Listo. Si eso es correcto, le doy a aceptar
y le doy guardar acá. Y ahora vamos a hacer el proceso de tronzado. Entonces activo la capa de tronzado, que es esta, ¿cierto? Oculto esta de roscado y me voy aquí a trayectorias. Si yo quiero puedo ocultar esta, ¿cierto? Le doy clic derecho del mouse, le digo trayectorias de torno y aquí van a escoger esta que dice tronzado. Entonces, él me dice, tengo que estar pendiente de esta cajita de diálogo acá que dice seleccionar un punto. Entonces le digo que va a ser este. Después de eso, pues la herramienta, como yo la había configurado previamente, es la misma que voy a utilizar para el tronzado que utilicé previamente en los procesos de ranurado, por decir algo. Entonces, aquí le voy a colocar el nombre, ¿no? Tronzado, ¿sí? Y verifico los parámetros de corte de acuerdo a lo que me den los cálculos o de acuerdo a las recomendaciones pues, del proveedor de la herramienta. Luego voy aquí y aquí le voy a decir que la compensación la haga el software y que sea a la derecha. ¿Eso qué quiere decir? Que va a trabajar a la derecha la dirección del corte, ¿sí? Si la herramienta, o sea, si yo necesito que venga y corte acá, esta herramienta se va a posicionar al lado derecho de esto y va a bajar hacia el centro. Y eso me permitiría garantizar la dimensión de la pieza que esté de acuerdo al nivel de exigencia que me pide el cliente. Entonces le doy a aceptar acá y se vería de esta manera. ¿Ok? Entonces ahí ya no muestra la geometría. ¿Por qué? Porque lo acaba de tronzar, entonces ya no va a estar presente allí. Entonces, si yo quiero simular esta parte, pues simplemente vengo acá y le doy el play. Entonces, observen, ahí ya terminó. Es eso básicamente. Ahora, hay algo muy importante, ¿sí? Hay algo muy importante y es lo siguiente. Eh, Tenemos que hacer la simulación de todo lo que se hace aquí, ¿cierto? Para poder garantizar de que no hay ningún problema previo al proceso de generación del código que va para la CNC. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que verificar que no se generen trayectorias y que las estrategias de mecanizado hagan lo que estoy buscando. Eso es lo que tengo que chequear aquí. Es para ello, pues yo puedo seleccionar todas las estrategias, con este las marco todas, excepto por ejemplo la última. Aquí, por ejemplo, miren, voy marcando, o la puedo seleccionar con el de arriba como lo hice ahora. No voy a marcar la de tronzado, ¿por qué? Porque cuando haga la simulación en 3D, entonces no me va a mostrar la pieza terminada. Yo quiero ver la pieza terminada. Yo ya sé que el tronzado no me está generando ninguna colisión, ¿cierto? Entonces simplemente vengo acá a este icono que dice verificar operaciones seleccionadas. Ahí lo está abriendo. Espero un momento que lo muestre y ahí se ve. Yo con el scroll puedo rotarlo un poquito, ¿cierto? Y una cosa que les dije ahora, muy importante, por favor aquí chequeen siempre el tema de colisiones. Márquelo acá, colisión, y luego le da play aquí. Entonces observen cómo se va realizando el proceso. ¿Sí? Que no, que es muy rápido, que no lo alcanzamos a ver, pues no tiene ningún problema. Usted le puede decir que en la simulación lo haga más lento, ¿no? Pero la simulación. Ahí ya va a terminar. Y él me dice que aquí en el informe de colisiones, miren, no está registrando ningún problema. Quiere decir que está bien, está listo para generar el código. Adicional a eso, pues yo si quiero puedo verificarlo con, con la operación de tronzado, ¿no? Entonces simplemente pues vengo acá, marco esta, miren, y ahora sí vuelvo y hago la simulación de todo. Entonces aquí ya vengo y le doy el play. Si yo lo quiero hacer un poquitico más,
rápido o más lento, pues ya le muevo acá, miren, y le doy el play. Lo que pasa es que ahí lo va a hacer tan rápido, bueno, aquí lo voy a hacer un poquito rápido porque yo sé que al final lo va a recortar, observen, y no va a mostrar nada. Está roscando y la última es la del tronzado donde va a desaparecer la pieza porque ella supuestamente cae por gravedad, ¿no? Y ahí está. Ahí ya hizo el tronzado, ya desapareció la pieza pues porque cayó. Listo. Aquí digamos nosotros podríamos hacer la simulación de todas estas, ¿cierto? Y podemos acercarnos acá, ¿cierto? Eh, hacerle rápido acá para ver más o menos cómo quedaría la forma de la pieza. ¿Sí? Si hay alguna colisión o algo, pues él se detiene en el punto donde está generando el problema y ya pues entra uno a ajustar. Listo. Ahí está. Y mire, yo me acerco acá con el scroll, pues voy mirando, veo los radios, las ranuras, todo perfecto. Ahí se alcanza a ver la perforación como tal. Si eso es correcto, pues yo le doy a aceptar. No está generando ninguna colisión, como les digo, aquí está el informe, está perfecto. Y pues ya lo último que tendría que hacer sería generar el código, ¿no? Con este G1 selecciono pues la extensión, es asterisco.nc para un control FANUC o un control hash, ¿no? Le doy a aceptar, le doy el nombre y en este momento él le postprocesa y genera el código NC, que es el que vamos a utilizar para llevar a la máquina. Recomendaciones finales, verificar todo lo que se haga, ¿sí? Aquí está la verificación de esto. Miren, y aquí está lo que yo les decía al principio de las compensaciones de radio de herramienta. Vean, los G42 ahí están activos. Cuando termina el ciclo, él lo anula, ¿cierto? Y con G40 lo anula y vuelve y lo llama en el siguiente posicionamiento, con G42. ¿Ok? Eso es muy importante porque eso nos permite compensar el desgaste que va teniendo el inserto y tratar de mantener siempre la medida de acuerdo al requerimiento del cliente. Es importante tener en cuenta eso. Yo lo voy compensando en la tabla de Excel. Hay una casilla allí que se llama desgaste y ahí voy compensando lo que necesito que ajuste la herramienta para que la medida del mecanizado me dé de acuerdo al requerimiento. Eso es muy importante. Bueno, entonces ahí ya estaría. Y eso sería, digamos, esta parte. Listo. Gracias.